está acorde a la edad y el desarrollo. Entonces tenemos el antecedente de que al momento de nacer tuvo una ictericia prolongada por un conflicto de grupo, la ABO, después del nacimiento, y por lo que también se hubo una interrupción temprana de la lactancia materna y una reacción a la vacuna pentavalente, un ESAVI, atribuida a la vacunación. Tiene antecedente familiar también importante, el cual tiene un hermano fallecido de una sepsis generalizada debido a una celulitis interglútea por una posible inmunodeficiencia primaria, falleció. A los 5 meses, realizó una sepsis generalizada por una pseudomonas aeruginosa con leucopenia y anemia severa, y esta también le conllevó una granulocitosis. Presentó además infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior con una frecuencia más que moderada, catarros con secreción purulenta, laringitis, faringitis y una adenoiditis. Tuvo también sepsis por estafilococo coagulasa positivo y síndrome diarreico, de una posible etiología infecciosa y las manifestaciones alérgicas que conllevan. En estos datos positivos sobre el examen físico tendríamos que encontramos una hepatomegalia de 3 centímetros, la cual no es muy significativa, y no dolorosa la palpación, y algunas lesiones cicatriciales de piel, lo que sería poscondulosis. Siguiente. Entonces, como datos que hemos recogido, tenemos que es un paciente de sexo masculino, como hemos dicho, 11 meses, un parto eutóxico a término, y un desarrollo que a la fecha está un psicomotor normalmente para la edad. Los antecedentes de importancia ictericia al nacer por ABO, ESAVI, lo que sería la vacuna pentavalente, sepsis a los 5 meses, leucopenia, neutropenia, y su hermano fallecido por sepsis, que se piensa que puede ser también atribuido a una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Entonces, a nuestro caso se le realizó un estudio inmunológico, el cual mostró una cifra disminuida de lo que sería IgG, con un incremento de las IgM y valores normales de IgA en lo que serían las células BCD19. También hubo una disminución de la subpoblación de células T cooperadoras, la CD4, y se encontró también neutropenia y defecto marcado, lo que sería la fagocitosis, ¿no? Entonces nos orientaría la patología y se establece el diagnóstico de hipergamaglobulinemia congénita asociado a los trastornos de granulocitos, ¿no? Entonces al paciente se le da el tratamiento debido con gamaglobulina humana, intramuscular y factor de transferencia y interferón, el cual tiene una mejora clínica y se da de alta. Entonces, sobre las inmunodeficiencias primarias, o como también muchas bibliografías lo llegan a catalogar como IDP, debido a que tenemos dos tipos de inmunodeficiencias, las primarias son congénitas, que se estima de que están ligadas por lo que sería un factor genético, un factor hereditario, y también las adquiridas, que ya serían por lo que sería la epigenética y estilos de vida. Pero hablando de las primarias, es un grupo heterogéneo de trastornos, el cual, como hemos dicho, se caracteriza por defectos genéticos, el cuales afectan el desarrollo y la función de lo que sería este sistema inmune, nuestro sistema de defensa. Suelen estar presentes desde el nacimiento debido a que la inmunidad en lo que sería pediatría y los primeros años de vida es muy importante, así que solemos tener clínica pronta. Y estas inmunodeficiencias afectan la capacidad de este sistema para poder combatir infecciones, lo que provoca estas infecciones recurrentes o crónicas en los pacientes afectados. Tenemos pacientes pediátricos, en este caso tendríamos infecciones muy recurrentes, diarreas muy recurrentes, infecciones respiratorias con mucha frecuencia, las cuales no siempre podemos explicar, y a veces no tenemos una colonización lo suficientemente significativa que nos explique la clínica exagerada y la frecuencia que está teniendo, lo cual nos podría llegar a orientar a una inmunodeficiencia primaria de tempranas edades. Entonces hay ciertos grupos que vamos a ver en los cuales pueden involucrar deficiencias tanto en células T como en células B o fagocitos, lo cual resalta una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales o micóticas que vemos incluso en pacientes inmunocomproometidos. ¿Sí? Entonces, como solo nos vamos a dedicar a las primarias, hay ciertos grupos. Hay un grupo el cual es una inmunodeficiencia primaria la cual es predominante del anticuerpo, ¿no? Como la aganoglobulinemia del sexo, ligada al sexo, que es una mutación de este gen BTK, el cual sirve para traducir las señales de sobrevida de BCR. Entonces, debido a que hay esta mutación genética, se bloquea esta diferenciación, el cual nos conlleva una apoptosis y una disminución en lo que sería la población B, las cuales veríamos también, como hemos visto en nuestro caso, disminución de ciertas poblaciones. También hay gamaglobulinemias autosómicas recesivas, las cuales ya pueden llevar a ver mutaciones en distintos genes y su capacidad de señalización conlleva una falta de lo que serían estas células B, y tendríamos, por ejemplo, al haber células B disminuidas, una ausencia de IgG. También hay síndrome de hiper-IgM, en el cual ya tendríamos un compromiso en switch isotipo y proceso de mutación somática. Como vemos, los distintos trastornos estos están altamente ligados a la cromosomía. Y también hay un grupo de común variable, en el cual ya hay una hipogamaglobulinemia de al menos 2 isotipos. También tenemos otro grupo, aparte de las que son dependientes o predominantes de anticuerpos, como las inmunodeficiencias severas combinadas, ¿no? El cual ya tendría según un severo compromiso en la que sería esta respuesta inmune tanto la celular como la humoral, y hay una mutación en distintos genes, como podemos ver el JAK3, A, cadena A, las cuales ya serían ya de mucho estudio, no simplemente es uno.
las inmunodeficiencias bien definidas, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de George, el cual se manifiesta debido a una delección del brazo largo del cromosoma 22. Y entonces hay una hipoplasia o aplasia tímica y una paratiroide debido a la deficiencia respuesta del IPEX. El IPEX, una mutación del FOXP3, y también el ALPS, ¿no? Que había mutaciones en el FAS, PAL y FASPASA 8. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, ciertos grupos, deteniéndolos un poco más, la deficiencia de anticuerpos, estos incluirían lo que sería la globulinemia ligada al cromosoma X, o también se suele dominar la enfermedad de Bruto y las deficiencias de IgA, los cuales llegan a presentar bajos niveles de anticuerpos y aumenta entonces la susceptibilidad a infecciones, y veríamos lo que estábamos viendo al inicio de la alta repetición y frecuencia de las infecciones intercurrentes. Las inmunodeficiencias combinadas graves, que tienen una gran confluencia de lo que sería genes alterados y son muchas vías las cuales están alteradas, que es una de las formas más graves de inmunodeficiencia, porque al ser tantas es muy difícil tener un blanco, y afectan tanto a las células T como a las células L, como ejemplo el SID, que es el síndrome de Wiskott-Daley. El síndrome de George, que dijimos que era una de las inmunodeficiencias específicas, es una deficiencia de células T debido a anomalía en el cromosoma 22, y entonces se afecta el desarrollo del timo, ¿no? Estos pacientes llegan a tener problemas en la producción de células T y todas nos llevan a infecciones recurrentes. Hay una deficiencia también de fagocitosis, en las cuales podríamos tener, por ejemplo, la neutropenia cíclica y el síndrome de Cheria-Higashi, los cuales afectan la capacidad de fagocitos para combatir infecciones. Entonces, una vez más, habrían infecciones con mucha repetición recurrente. Los síndromes combinados, como el síndrome de hiper-IgM, donde los pacientes tienen tantos niveles de IgM y diferencias en otras únicas, debido a un defecto en esta capacidad de la célula T para poder producir anticuerpos distintos a lo que sería el X. ¿Sí? Entonces, para poder sospechar una inmunodeficiencia, debido a que vemos que hay tantos síndromes, tantos genes y distintos grupos, incluso solo estamos hablando de las primarias, pues podríamos tomar ciertas pautas para poder organizar y tener una sospecha sólida, como las infecciones recurrentes, los pacientes que presentan infecciones graves que no responden bien a los tratamientos convencionales y no hay una correcta relación de lo que sería el germen o el patógeno a la clínica que están presentando, ni tampoco como una hiperreacción. Las infecciones inusuales, en las cuales el paciente es susceptible a infecciones causadas por patógenos, los cuales son raros o atípicos, como por ejemplo las infecciones micóticas, como fungos, bacterias resistentes. Un retraso en lo que sería la recuperación de infecciones comunes, patógenos los cuales serían normales, que no causarían una clínica la cual presentan y no son resistentes al tratamiento y duran mucho. Una historia familiar, debido a los antecedentes familiares de las inmunodeficiencias, se puede a veces pasar lo que serían estas alteraciones en los halos y en los genes. Y también podríamos verlo en caso de que, debido a que como hay una alteración en lo que sería el desarrollo, pues acaba habiendo un fallo del medro. Y entonces los niños están más pequeños, no ganan peso y tienen problemas. Incluso puede llegar a retrasos. Y entonces las inmunodeficiencias afectan estos retrasos en el crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Y bueno, reforzando más lo que sería la clínica sugestiva, ¿no? Cuando tendríamos 4 o más infecciones de virus nuevas, no solamente serían infecciones respiratorias, son infecciones generalizadas, abscesos cutáneos, aftas persistentes, necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar infecciones, las cuales deberían ser sencillas. Entonces, infecciones profundas o más pueden llegar incluso a tener septicemia, antecedentes familiares de deficiencia primaria, como decimos, tiene un gran componente hereditario. Bueno, yo voy a continuar con la epidemiología, lo que es en el Perú. Primero, en Perú solamente se reporta un caso cada 516.000 personas. Sin embargo, se esperaría aproximadamente 300 casos de inmunodeficiencia primaria por año, según la prevalencia global y la expectativa de nacidos vivos en el país. Dentro de las inmunodeficiencias primarias se ha reportado que las deficiencias de anticuerpos son las más frecuentes en el Perú. La Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas lo clasifica en 9 partes, pero las más comunes en Perú serían las deficiencias predominantes de anticuerpos, que se hallan en un 39.4% de los pacientes, y de estos, el 32.7% va a corresponder a las agamoglobulинemias primarias y el 30% a las aglobulinemias no específicas. También vamos a tener los defectos del sistema fagocitario. Vamos a encontrar 16.7%, y dentro de ellas la neutropenia congénita con un 54.5%, y la enfermedad granulomatosa crónica con 31.8%, y las deficiencias de adhesión leucocitaria con 13.6%. En el caso de las inmunodeficiencias combinadas con otros síndromes, bien definidos, se fueron encontradas el 13.6%,
de los pacientes. Dentro de este grupo se identifican el síndrome de hiperinmunoglobulinemia E en 44% y la ataxia de la angiectasias en 27.8%, y también el síndrome de Diorch en 11.1%. También tenemos los principales grupos de inmunodeficiencia. Como ya nos mencionó mi compañero, tenemos inmunodeficiencias combinadas. Estas nos van a provocar infecciones graves, infecciones postvasculares, y se presentan desde el nacimiento. Se dan más que todo virus, bacterias, gérmenes oportunistas como la cándida y el Pneumocystis jirovecii. En la inmunodeficiencia predominante por anticuerpos tenemos infecciones respiratorias, también digestivas, meningoencefalitis, y se presenta en 5 a 6 meses por gérmenes encapsulados como el neumococo y el Haemophilus influenzae. También tenemos los defectos del número y función de las células fagocíticas. Se van a presentar infecciones cutáneas, respiratorias, digestivas, linfadenitis, hepatitis, gingivitis. Se puede presentar a cualquier edad y se dan por bacterias. Y también los defectos de la cascada del complemento, que se van a presentar infecciones piógenas, meningitis y sepsis, y también es a cualquier edad. También nuestro compañero nos mencionó los criterios de sospecha. Quería acotar que en el Perú solamente 16% de personas van a presentar alguno de estos signos o síntomas. Ahora también tenemos un diagnóstico específico que nos va a ayudar en defectos de producción de anticuerpos. Lo que vamos a tener es la evaluación diagnóstica de pacientes con sospecha de deficiencia de anticuerpos. Debe incluir la historia clínica, también medición de nivel de inmunoglobulinas, también los números de linfocitos B y la respuesta específica de anticuerpos a los antígenos polisacáridos y proteínas. Vamos a tener pacientes con infecciones recurrentes bacterianas, principalmente otitis y sinusitis, también neumonía y desórdenes autoinmunes, y al menos uno de los siguientes criterios, que van a ser los valores de inmunoglobulina G menor de 400, inmunoglobulina A menor de 11, o 2 desviaciones estándar por debajo del valor para la edad. También los valores de inmunoglobulina M menor a 40 y valores también mayores a 200. También el valor de la inmunoglobulina E mayor a 1000 y isohemaglutininas. Para hablar un poco del caso clínico, la hipogamaglobulinemia es un trastorno causado por niveles bajos de inmunoglobulinas o anticuerpos séricos. Estas inmunoglobulinas son las principales componentes del sistema inmunitario humoral y son capaces de reconocer antígenos para desencadenar una respuesta biológica. Normalmente va a presentar en su clínica infecciones que pueden ser recurrentes del tracto sinopulmonar, con bacterias piógenas encapsuladas, como ya les mencioné. También manifestaciones autoinmunes, hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatía periférica, síntomas alérgicos, también retraso en el crecimiento o anomalías en el desarrollo, también anomalías otorrinolaringológicas y cardiovasculares, como el síndrome de Diorch o Church en pacientes pediátricos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Los criterios diagnósticos para la hipogamaglobulinemia de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias exige una disminución sustancial de la concentración de inmunoglobulinas G, lo cual va a ser definida como al menos 2 desviaciones estándar por debajo del promedio para el grupo de edad. Y los isótopos reducidos de inmunoglobulina A e inmunoglobulina M también se observan con frecuencia junto a niveles bajos de inmunoglobulina G. En este caso vamos a revisar pruebas de laboratorio, que va a ser el hemograma completo con fórmula leucocitaria, también niveles cuantitativos de inmunoglobulinas séricas, de los anticuerpos en respuesta a inmunizaciones o infecciones. Si los resultados de las pruebas nos van a sugerir una deficiencia inmunológica, se debe realizar una citometría de flujo para determinar los subgrupos linfocitarios y descartar inmunodeficiencias combinadas. En cuanto al tratamiento, primero, como son predisponentes a tener infecciones, vamos a recomendar la higiene, el lavado de manos, también el uso de mascarillas. También vamos a recomendar la terapia de reemplazo con inmunoglobulina intravenosa, pero va a presentar limitaciones, ya que solamente va a reemplazar la inmunoglobulina G, pero no la M, tampoco la A. Entonces, los niveles de inmunoglobulina deben monitorearse cada 6 meses y la dosis debe ajustarse según la producción de inmunoglobulina G y el peso del paciente.
También vamos a tener que prevenir con antibióticos las infecciones activas o también profilaxis y dar un seguimiento a los problemas pulmonares. Y también se puede usar los glucocorticoides sistémicos para las citopenias, también la inmunoglobulina intravenosa en dosis altas y el rituximab como agente adyuvante para ahorrar esteroides también han demostrado beneficios. Trasplante de células madres hematopoyéticas también nos ayuda, y las pruebas de alergia en niños con síntomas sinopulmonares persistentes. Eso es todo, gracias. Ok. Las inmunodeficiencias ahora se llaman errores innatos de la inmunidad. Hasta el año 2023 yo hacía la clase de inmunodeficiencias, así que ahí tengo algunos datos, ¿no? Lo que han dicho sus compañeros está bien, es perfectamente aplicable. Ahora hay una clasificación, esta de acá, de los errores innatos de la inmunidad, que es bien complicada. Ustedes entran a una charla sobre las colitis o errores o trastornos autoinflamatorios que recién están en vías de descubrirse muchas de estas cosas. Es complicado. Al 2020 había 431 tipos de errores innatos de la inmunidad de origen básicamente genético. Lo más frecuente es el déficit de IgA, la inmunodeficiencia combinada severa, y hay problemas de autoinmunidad en la cuarta parte de los casos. Eso complica todo. ¿Por qué es que en unos se nota, en otros no? Por la penetrancia y la enfermedad, por la variabilidad de su expresión y las interacciones gene-ambiente, el epigenético. No lo manejamos eso todavía. 60% en pediatría se presentan antes de los 5 años y 70% menores de 20 años. 60 a 80% en varones. La media para el diagnóstico, entre primera visita y diagnóstico, es de 9 meses a casi 5 años. En el Instituto de Salud del Niño, el promedio era más o menos 1 año, hasta el año 2020. Ahora es diferente, tiene un inmunólogo y las presentaciones que hace en las conferencias que da, cada día están mejor, la verdad. Tiene un laboratorio genético ahora muy bonito. La Fundación Jeffrey Model creó los 10 signos de alarma que su compañero ha estado enumerando, ¿no? Enfermedad de granulomatosis crónica, por ejemplo, dentro de los que son defectos de fagocitos, ¿cuántos hemos visto? En 20 años, 2. Con formas clínicas así, pues ya, que todo el mundo los puede diagnosticar, ¿no? El síndrome de George tiene un problema en el cual tiene un rostro que permite sospecharlo, tiene problemas cardíacos, ausencia de timo, hacen problemas de hipocalcemia. Entonces, en el periodo neonatal, cuando un neonatólogo ve eso, ya sabe, ¿no? Junta todo y eventualmente diagnostica un síndrome de George. El Wiskott-Aldrich con problemas de trombocitopenia, inmunodeficiencia, eczema. La citometría de flujo permite ver, en un control ustedes pueden ver, por ejemplo, la fluorescencia en la citometría de flujo en un control normal. En un paciente que tiene una inmunodeficiencia antes de un trasplante no se nota la fluorescencia que debe dar un componente normal, y después del trasplante se nota así. O sea, la citometría de flujo permite identificar poblaciones linfoides y ver dónde está el problema. Este es un paciente arequipeño, un caso publicado en la revista de Neuropsiquiatría por el doctor Edwin Lazo, que es el neurólogo del seguro, ¿no? Este caso de ataxia telangiectasia.
con telangiectasias en el ojo, y una clínica de, acá dice, mire, el paciente ahora 1 año 5 meses, procedente de Cusco, tiempo de enfermedad 3 años, alteraciones en la marcha, lenguaje y deterioro progresivo del estado neurológico. Miren ese cerebro. Microcefalia, desnutrido, telangiectasias oculares, bradicia, bradilaria, marcha táxica, un cerebelito. Este es un síndrome de IgE, que en Lima es de los más frecuentes. Nosotros tenemos solo este caso. Si ustedes entran a internet, lo van a encontrar publicado a mi nombre. ¿Yo hice el diagnóstico? No. Lo hizo la doctora Lizeth Cabanillas Burgos, que es la intensivista del seguro. Era nuestra residente en esa época de pediatría, buena residente, y ella hizo el diagnóstico de este caso de síndrome de hiperinmunoglobulinemia E, que es el primero que hemos tenido, no hemos tenido más, sino que como no tenía registro para publicar, me dijo, ya, pero doctor, consumo, ya, no me puso como autor a mí. Yo no tengo nada que ver con la autoría, yo ni cuenta. Ella fue la que hizo el diagnóstico. Pero me gané una publicación. Las inmunodeficiencias combinadas son muy graves, pero son raras. Esta es la foto de un niño que tenía un problema de inmunodeficiencia combinada con manifestaciones de autoinmunidad que se manifiestan en la piel, por ejemplo, ¿no? Esos son los niños que no pueden tener contacto con nada, viven en ambientes estériles, flujos de aire para afuera, la gente entra como para el COVID, viven así. Y este niño falleció con una sepsis por malacesia furfur, que es lo que causa la pitiriasis versicolor. Ustedes curan la pitiriasis versicolor con un champú de sulfuro de selenio, y sin embargo ese germen que tiene preferencia por los lípidos creció en el frasco de inducción parenteral de lípidos de este niño, entró a su sangre y lo mató. Una malacesia furfur. Estos niños no tienen defensa para nada, cualquier cosa los mata. Entonces ya hay ahora métodos que en países como los europeos o en Estados Unidos, ya hay algunos estados que tienen detección en los primeros días de vida, porque el tratamiento tiene que hacerse con trasplante de médula antes de los 3 meses de vida. Entonces ya están haciendo diagnóstico muy temprano para hacer también trasplantes de médula, que son curativos muy temprano, ¿no? Lo que más vemos nosotros son inmunodeficiencias secundarias. Pacientes con cáncer, por ejemplo, es un niño con hepatoblastoma, un niño malnutrido severo, un niño con VIH. Vemos más inmunodeficiencias secundarias, ¿no? Niños con neoplasias tipo leucemia, por ejemplo. En el Perú, para ese año, el 2018, había 177 casos. Solamente el 0.6% del total de hospitales nacionales reportaban casos. Por eso es que casi no tenemos casuística. Déficit de anticuerpos un 37%, segundo lugar los asociados a síndromes y tercero los efectos fagocitarios. En el Perú, en ese año, se hicieron 9 casos de trasplante de médula ósea. 7 en el salud, 2 en el niño. De estos de acá, 4 fueron llevados a Estados Unidos, 4 en el Rebagliati y 1 en el Instituto de Salud. Y 2 fallecieron. La citometría de flujo, ¿hay citómetro de flujo en el hospital? Sí, el seguro también tiene con toda seguridad. Entonces, el resumen de esto dice, por ejemplo, las inmunodeficiencias primeras se caracterizan por alteraciones en los componentes del sistema inmunitario, el recuento poblacional linfocitario por citometría de flujo es una aproximación al diagnóstico molecular y se expresa por inmunofenotipos, ¿no? El objetivo del estudio fue describir el recuento poblacional linfocitario de los inmunofenotipos compatibles con inmunodeficiencias primarias en pacientes con sospecha de ello en un hospital peruano. Se revisaron los registros de 261 casos que cumplían con los criterios de sospecha clínica de la Jeffrey Model Foundation, que es la que ha presentado a sus compañeros como los 10 puntos de sospecha, ¿sí? En el año 2016. De los 261 casos con sospecha, dieron 55% de varones, 93 pacientes con inmunofenotipos compatibles con alguna inmunodeficiencia, el 35.6%. Inmunodeficiencia común variable, que es una deficiencia de anticuerpos, pero que es de presentación tardía. Por eso no se diagnostica tanto en niños, se diagnostica habitualmente en adolescentes para arriba. Pero fue la forma más frecuente, de hecho es la más frecuente, seguida de A-gamma globulinemia. Entonces, ¿sirve la citometría? Por supuesto que sí.
Y esta inmunodeficiencia común variable es la más común. Es una hipogamaglobulinemia con eso tardío. ¿No? Esta es otra clase que hacía. Era antibiótico terapia con aplicación de terapias, ¿no? O sea, casos clínicos con terapias antibióticas también la podemos hacer en la práctica. Esta es una publicación de la Asociación Española de Pediatría. Y esta de la Sociedad Española de Pediatría, si quieren ampliar un poco. Yo les diría que, dado que no son patologías comunes, más deberían preocuparse de estudiar lo que son, por ejemplo, exantemas, ¿no? O fiebre sin foco, que lo va a hacer la doctora Nancy Fuentes. Hay una publicación muy buena de la Asociación Española de Pediatría de abril de 2025 sobre fiebre sin foco. Buenaza, última, súper actualizada. Pero el Up to Date está actualizado, cada 2 meses actualizan, o sea, ahí pueden leer todo. Bueno, no he visto muchos dormidos, así que deben haber estado estresados. No sabían si se les iba a preguntar o no, está bien. ¿Ok? Es la idea. ¿Alguna pregunta? Pueden opinar, criticar, igual no les voy a hacer caso, pero pueden hacerlo, o sea, son libres de hacerlo, no hay ningún problema. Ok, háganme caso. De todo lo que han escuchado ahora, solo háganme caso en que lean antes de la clase. El resto olvídense, ya lo verán en el internado, si llegan al honorio, si los aceptamos, ¿no? Es el mejor lugar para hacer el internado, de todo el sur del país, definitivamente. Pero lean, hagan la prueba. Hoy día, vayan a su casa, vean qué tema les toca mañana y lean un articulito, nada más, un articulito. De cada uno van a ver la diferencia. Van a ver la diferencia. ¿Ok? ¿Inútiles? ¿Ya?